Antes de dejaros con la conversación de hoy, me gustaría dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron el otro día en la presentación de la que ya es la cuarta edición del seminario sobre Marx y el Capital que organizamos en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es un seminario únicamente presencial, siempre me lo preguntáis, lo lamento, pero este año no vamos a hacer una dimensión virtual u online del mismo. Creemos que también es importante acudir a los sitios y que se generan unos espacios también informales y que se transmite mejor las ideas. Además, quienes quieran profundizar en el Capital ya tienen muchos vídeos, no solo en este canal, sino muchos otros que son extraordinariamente interesantes. Pero dicho esto, y de nuevo agradecer no solo a las personas que habéis venido, algunas que ya conocía, otras que he conocido y otras tantas que estarán por conocer, sino sobre todo también a quienes me han acompañado en la organización del seminario, que ya os digo que es verdaderamente alentador saber que en una ciudad como Sevilla, que no es Madrid, que no es Barcelona, que no es Ciudad de México o Buenos Aires, una cuestión como esta aparentemente muerta para mucha gente sigue despertando ese interés que demostramos el otro día. Todavía quedan muchas sesiones, las que ya habéis venido contamos con vosotras, y las que todavía no, pues invitadísimas estáis para venir a las siguientes. Dicho esto, solo me queda presentar a César, uno de esos investigadores y autores más influyentes del marxismo, yo diría, hoy en España, una persona que ya hace poco vino al canal, pero que ha sido un enorme placer contar nuevamente con él para tener una conversación que desde mi punto de vista ha sido extremadamente productiva en relación a muchas temáticas presentes en su último libro, pero no solo, y que trae muchas de las cuestiones que llevan presentes muchos años en la tradición marxista, pero que todavía hoy se siguen discutiendo, y algunas otras que son cuestiones menos clásicas, pero que tienen una importancia central. Sin mucho más preámbulo, os dejo con la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas al canal. En primer lugar, otra vez, César, bienvenido al canal. Hace no tanto que estuviste por aquí, pero la ocasión lo amerita. Muchas gracias, Jesús. Estuve encantado en la anterior ocasión y encantado en esta también. Pues para quien no lo sepa, ya lo habré dicho en la introducción, pero venimos a colación de este libro, A la sombra de Marx, fragmentos de materialismo accidental, recién salido por la editorial ACAL, un librito en el que yo creo que retoma muchas de las discusiones que ya habías planteado en tu obra. Y quería empezar, aunque luego creo que podremos conversar y estoy seguro de que hay elementos que podemos tener dudas o no ver de la misma manera. Creo que el libro tiene un montón de virtudes, ¿no? La primera de ellas es que hablas de Marx. Y eso, para una persona que tiene tu impacto, que mucha gente joven y no tan joven te sigue, que has representado pues una capacidad pedagógica, que yo creo que una de las cosas que más te destacan en tu oratoria y en tu manera de escribir es una capacidad pedagógica enorme. La de veces que yo habré contado en clase la anécdota de cómo los padres tardaban en llegar a recoger a los hijos al colegio y tal, que siempre digo, esta se la escuché a César, que hables de Marx y encima que hables no de Marx, porque es una tentación muy fuerte para mucha intelectualidad. De repente escriben un libro de Marx y parece que no se ha dicho nada de Marx antes o que lo han descubierto, ¿no? Y yo creo que lo dices de una manera casi excesivamente clara, ¿no? Empieza ya diciendo, estoy rascando al final de la olla, esto ya está muy quemado, pero aquí sigo yo. Y somos muchos los que seguimos en esos restillos buscando a ver qué encontramos, ¿no? Y en ese sentido no solo hablas de Marx, sino que lo haces de manera muy seria y además tocando algunas cuestiones que son absolutamente clave, ¿no? Discusiones históricas, como la cuestión de la dialéctica, de la que luego podemos hablar, la cuestión de la ecología, que además conecta a Marx con el presente y con discusiones que hoy en día son absolutamente insoslayables, que no podemos pasar por alto. Y además de que es un libro que está muy bien escrito y en ese sentido encaja muy bien con lo que habías traído hasta ahora, está escrito de una manera algo diferente, yo creo que algo más académico. Se parecen más, creo que lo dices al comienzo también, ensayos académicos que tienen ya, o sea que en otros libros pudiera parecer más ensayísticos, más en el que no hace falta hacer ese derroche de citas. En este sí encontramos las citas, que a mí por lo menos me gusta, también yo vengo de ahí, pero está bien ver que hay todo un trasfondo de lecturas que a veces no está, ¿no? Y por último, ya te dejo la palabra para que nos comentes un poco cómo has enfocado el libro y lo que nos quieras decir.
Una cosa que a mí me ha gustado mucho de este libro, y no solo, es cómo abordas el pensamiento, digamos, ortodoxo no marxista, ¿no? O sea, autores como Rawls, como Raymond Aron, autores que siempre han sido la bestia negra del marxismo, que siempre hemos visto como los liberales, los que están... En realidad los tratas de manera muy, muy sugerente y planteas una cosa que yo cada vez planteo más en mis clases también, que es que el enemigo... Bueno, mi padre me decía, el enemigo es tonto pero no gilipollas. Y algo de eso hay, ¿no? O sea, puede que no estemos de acuerdo y puede que sean conservadores, pero tontos desde luego que no eran, ¿no? No somos más listos que Raymond Aron, no soy más listo que John Rawls, no soy más listo que Diverger, no lo sé. Son muchos autores que Fukuyama aparece en tu obra también, autores que no son en absoluto idiotas, ¿no? Entonces los encaran muy frontalmente e incluso hay elementos de ellos que medio rescatan, ¿no? Y bueno, pues me parece súper interesante. Bueno, luego también tienes una lectura de Gramsci que me parece súper sugerente, pero no quería enrollarme más y simplemente dejarte la palabra y que nos cuentes un poco eso, qué te motiva para escribir el libro, qué es lo que quieres destacar, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la introducción tan generosa y tan esclarecedora, ¿no? Porque realmente me siento muy bien entendido, muy bien interpretado, ¿no? Yo realmente tengo un problema que es que tardo muchísimo no en escribir los libros, pero sí en pensarlos. A veces no se nota porque voy pensando varios temas a la vez y entonces van saliendo libros o artículos, ¿no? Pero normalmente me lleva años, pero bastantes años, en decidirme a poner algo por escrito. En el caso de este libro, de mis textos más académicos sobre Marx y el marxismo, porque he publicado otras cosas más de divulgación, ¿no? La cosa es ya casi de chiste, porque es que he tardado 25 años desde que terminé mi tesis doctoral en decidirme a publicar, ¿no?, un volumen centrado en cuestiones relacionadas con Marx y la tradición marxista, ¿no? Yo recuerdo cuando hace 20, 25 años, me preguntaba alguna gente si iba a publicar la tesis doctoral y yo solía responder con un chiste que le plagié a Terry Eagleton, que es suyo, diciendo, bueno, la tesis ya ha causado bastantes sufrimientos, vamos a dejarla ahí, ¿no? Claro, entre tanto, por supuesto, he escrito un montón sobre Marx, como te decía, he hecho trabajo de divulgación, por ejemplo, yo, la antología del Capital, que publiqué hace muchísimos años, a la que dediqué muchísimo esfuerzo, creo que es de las cosas más útiles que he hecho en mi vida, porque, bueno, al menos mucha gente me dice, ¿no?, pues que le ha servido para hacer una primera aproximación a esa obra de Marx, a Capital, ¿no? No sirve para un estudio en profundidad, pero sí a lo mejor para una primera aproximación. También he hecho intervenciones ultra especializadas, ¿no?, las típicas en congresos, revistas especializadas. Pero con todo eso me pasaba un poco lo mismo que con la tesis doctoral, que es que necesito tiempo, perspectiva para pensar, bueno, ¿para qué sirve eso que he escrito? ¿Qué no sirve para nada? ¿Qué es esencial? ¿Qué es una especie de floritura académica que mejor olvidarse de ello, ¿no? También una cierta perspectiva para pensar qué papel va a desempeñar el legado marxista en la reflexión y en la práctica política contemporánea, ¿no? Y yo creo que para eso, para mí, al menos, necesitaba tomar cierta distancia de una urgencia que yo asocio, pues, ¿no?, eso, a lo mejor a mi juventud, a los 20 y pico años, donde yo estaba como muy metido en el análisis de la obra de Marx, ¿no? También necesitaba tomar distancia respecto a cierto identitarismo académico, no tanto del político, me sigo reconociendo en el marxismo sin problema, ¿no?, pero sí cierto identitarismo académico, ¿no?, cuando tú eliges como un campo en la academia, pues, ¿no?, es como que parece eso es tu vida y que tienes que defenderlo a capa y espada. Bueno, al final es una cosa un poco absurda que no tiene mucho sentido y necesitaba también tomar distancia respecto a eso. Y bueno, este libro es el resultado de todo ese proceso un poco de cribado, reflexión, distancia. Es lo que hoy, a día de hoy, ¿no?, a mis 50 años, creo que tiene coherencia de conjunto, que merece ser leído, de mis reflexiones sobre Marx a lo largo de este tiempo. He hecho muchas más y creo que algunas, pues, mejor olvidarlas, otras pueden ser interesantes, pero para muy poquita gente, ¿no? Y un poco mi punto de partida para todo ello es, no sé, cierta modestia también un poco antipática, que, bueno, que a veces formulo de una forma un poco provocadora así, ¿no?, que es
Marx creo a día de hoy que no es imprescindible para analizar ningún problema de ciencias sociales. Es importante para muchísimos, pero no imprescindible. Y esto mucha gente se lo toma como una provocación. Hay gente que se enfada muchísimo, ¿no? Algunos compañeros marxistas. Pero lo que intento decir es que en realidad con Marx pasa lo mismo que con cualquier autor de ciencias sociales. O sea, eso pasa con absolutamente cualquier autor, con Weber, con Durkheim, con cualquier clásico, ¿no? Son importantísimos, pero no son imprescindibles, ¿no? Porque hay teorías de la explotación no marxistas, hay teorías de la cultura capitalista no weberianas, hay teorías del vínculo social no durkheimianas, ¿no? Evidentemente, porque las ciencias sociales son muy amplias, son polémicas y son poliédricas. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué sí necesitamos a Marx allí donde lo necesitamos, en filosofía, ciencias sociales, ética, ¿no? Esa es un poco la pregunta que guía este libro, ¿no? Sin una posición identitaria, que dé por supuesto que la respuesta siempre la va a tener el marxismo, que yo creo que es una mala costumbre que hemos tenido algunos, pues intentar rescatar aquello que sí es imprescindible para nuestra práctica política, para nuestra práctica, no imprescindible, pero muy importante para nuestra práctica teórica y política, ¿no? Y ese es un poco el leitmotiv del libro y mi motivación. Bueno, o sea, efectivamente a mí, bueno, lo hablamos en la entrevista anterior, que también estaba Juan Manuel, que ahí planteaba, yo creo que tu prosa es polémica, no sé si deliberadamente o no, pero hay comentarios medio ácidos, ¿no? Sí. Que uno desde la tradición marxista, claro, uno viene de ahí, ¿no? Viene de decir, es que, claro, el problema está en esta nota al pie de la edición francesa, ¿no? Claramente ahí es donde estaba el problema, y claro, cuando dices, joder, Marx dice un montón de cosas y nos hemos peleado por los pasajes más abigarrados, que creo que lo dicen más o menos así. Claro, uno se siente primero aludido, pero luego también, claro, si nos hemos peleado sobre todo por eso, también seguramente es porque ahí está la cuestión, ¿no? Me ha servido mucho, vengo de hacer una estancia en Uruguay con unos compañeros que nada tienen de marxistas, son, yo diría, weberianos, pero que están muy en el canon académico, en el estudio de las clases sociales, que es mi campo. Y el libro me ha servido, me ha servido, yo creo, esta experiencia para entender tu anterior libro y este de una manera diferente, ¿no? Porque primero uno se da cuenta que desde la ciencia social no crítica o no marxista o como quiera, no están perdiendo el tiempo ni dedican su tiempo a justificar el capitalismo. Puede que haya una derivada de eso, ¿no? Pero es serio lo que hacen, ¿no? Y claro, yo recuerdo que en ese momento yo les preguntaba por qué les parecía Marx, de manera muy sutil, yo no intentaba quitarme la careta lo menos posible, y me dijeron una cosa que me hizo mucha gracia, me dijo, no, es que Marx no sirve de mucho porque hoy tenemos mejores datos. Que hasta cierto punto es cierto. O sea, la mayoría de los pasajes del Capital dicen, bueno, es que eso habría que actualizarlo todo, habría que ver incluso si en su época era adecuado o no, ¿no? Y por eso seguramente por lo que nos peleamos es quitando toda esa parte histórica por lo que queda. Que lo que queda parece ese núcleo racional que Marx hablaba para referirse a Hegel, ¿no? Y la cuestión, bueno, del método, de la dialéctica, que tanto ha dado que hablar y que en tu obra está presente, ¿no? Tú dedicas mucho tiempo, no solo en este texto, también en anteriores, pero creo que aquí es donde mejor, por lo menos yo lo he encontrado más sistemáticamente fundamentado, esta idea de la praxeología, de este marxismo más inferencial, más accidental, plantea varias adjetivaciones, frente a esas explicaciones tradicionales de del marxismo, ¿no? Que han intentado buscar ese método y desarrollarlo, ampliarlo, aplicarlo a otras cosas, y ahí hemos encontrado desde el Diamat, ¿no? y Politzer y las leyes de la dialéctica, hasta, otras versiones mucho más, yo creo, elaboradas, tipo el de Gortari, no sé, otros muchos, ¿no? Y por eso te quería preguntar, para que también darte la oportunidad de que, porque yo, leyendo el libro, yo no estaba de acuerdo, o sea, muchos elementos no estaba de acuerdo, no los compartía, lo veía de otra manera, pero también, a lo mejor, quería que la audiencia tenga tu explicación también de, no solo qué es lo que a ti no te convence de las explicaciones así llamadas dialécticas, que en algún momento las fusionas con esta idea del funcionalismo y con esta idea de la historia, de la filosofía de la historia, que yo creo que son tres cosas más o menos diferentes que tú separas, pero en algún momento me parece que se medio amalgaman, y ahí... Sí. Claro, no dejo de sentir lo que siento al leer a Moix Postone y otros, ¿no? Que hablan de, el marxismo tradicional. Y decía, claro, pero es que en el marxismo tradicional, ¿quién no está? O sea, y por otro lado, ¿quién está? Cuando interesa es Lukács y cuando no interesa es Politzer. Y claro, entre Lukács y Politzer para mí hay un océano, ¿no? Más allá de que cada uno pueda tener su función, ¿eh? No quiero despreciar a Politzer, que el tipo
bueno, tuvo una biografía fantástica y su obra aporta más de lo que parece. Pero sin irme mucho más por la rama, simplemente quería comentarte por eso, cómo enfocas esta cuestión y cómo planteas esta suerte de impugnación praxeológica, tampoco sé muy bien cómo llamarla, me prefiero que lo adjetives tú, de la dialéctica. Bueno, respecto a lo... Quería, antes de entrar a Sí, este punto que señalas, comentar, porque es muy interesante, ¿no? Lo que decías de esa respuesta que te daban los weberianos a Marx. Bueno, lo mismo pasa exactamente con Weber y con cualquier clásico, ¿no? O sea, claro. las ciencias sociales, claro, y de eso es de lo que quería hablar, no son exactamente acumulativas, ¿no? O sea, por ejemplo, con los papers de ciencias naturales duras, sí que es muy complicado que haya un paper de más de 10 años que sirva para nada. O sea, es que no hay clásicos en ciencias naturales, ¿verdad? Porque van a un ritmo y son estrictamente acumulativas. En ciencias sociales no es exactamente eso lo que ocurre, ¿verdad? O sea, precisamente porque no son ciencias naturales. En parte sí, ¿no? Nuestro conocimiento empírico de las sociedades contemporáneas pues es muchísimo mayor que tenían Marx, Weber, Durkheim o quien sea, ¿no? Conocemos con muchísimo más detalle las desigualdades, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Conocemos aspectos de la desigualdad que es imposible que se plantearan en ese momento los clásicos. Pero al mismo tiempo, las obras clásicas reverberan en nuestro presente de una manera que no ocurre en el caso de las ciencias naturales, ¿no? Ningún biólogo necesita leer a Darwin para entender el estado actual de la teoría de la evolución hoy, y sin embargo, ¿no? Esos postulados clásicos sí que siguen de alguna forma eso, ¿no? Teniendo un eco en nuestra comprensión de cómo es la sociedad, de cómo son las prácticas sociales hoy, precisamente por lo que quería contar a continuación, ¿no? Que de alguna forma, las ciencias sociales, por eso precisamente también decía que el pensamiento de nadie es imprescindible para abordar ningún tipo de dilema social o problema social, porque siempre hay alternativas que te pueden gustar más, menos, pueden ser inferiores, su rendimiento empírico puede ser peor, pero siempre hay alternativas dignas, como bien tú señalabas antes, ¿no? Porque de alguna forma el tipo de conocimiento que se genera en las ciencias sociales, incluso también en la práctica política, pues es muy peculiar. Y yo he intentado abordarlo a través de ese término un poco antipático, que es el de la praxeología, pero en realidad es, yo creo, una idea bastante intuitiva, que creo que a veces desde ciertas perspectivas de la dialéctica, porque tampoco hay una única visión de qué es la dialéctica, se ha tendido a avanzar en esa dirección, ¿no? Manuel Sacristán, creo que era él, sí, hace ya mucho tiempo, ¿no? Decía una cosa, yo creo que muy interesante sobre Marx, sobre su metodología, sobre su filosofía de la ciencia, que a veces pasamos por alto, ¿no? Y es que Marx un poco trabaja a caballo de dos tradiciones epistemológicas, ¿no? Por una parte, pues la tradición positivista, que tiene mucha fuerza en su época, que no es solo una ideología reaccionaria, ni mucho menos, ¿no? Sino es una especie de asumir la potencia de la ciencia, de las ciencias naturales, y sentirse un poco entusiasmado por tratar de trasladar esa energía al campo de las ciencias sociales, lo que yo creo que es completamente legítimo y comprensible, ¿no? A veces se habla del positivismo en unos términos muy despectivos de nuevo, ¿no? Y yo creo que es muy injusto. Eh, pero por otro lado también, ¿no? Pues toda una tradición romántica, dicho de nuevo sin ningún afán peyorativo, ¿no? De una comprensión de la ciencia más totalizadora, ¿no? Menos restrictiva que la que planteaba tanto la ilustración como el positivismo, ¿no? Que se trata de hacer cargo pues, del sentido de esos progresos científicos y no solo de una forma atomizada, ¿no? y fragmentaria, de una amalgama, como tú decías antes, ¿no? de avances científicos separados, ¿no? Y que es un poco la gran tradición de Hegel, pero también de Goethe, ¿no? y otros autores, ¿no? Y un poco Marx trabaja a caballo entre esas dos tradiciones y no acaba de decidirse, yo creo. ¿No? A veces es un historiador, ¿no? muy académico, muy riguroso, muy positivista, ¿no? A veces es un gran filósofo hegeliano que trata de totalizar, filosofar y ver el sentido
omniabarcante, ¿no?, de ciertas tesis. Y yo creo que un poco toda la tradición marxista ha estado un poco en esa dialéctica, si me permites abusar del término, ¿no?, en esa tensión, ¿verdad? Y a veces un mismo autor. Bueno, pues hay autores más claramente que se decantan, ¿no?, por el lado hegeliano, como Lukács, pero hay otros como Gramsci, ¿no?, que también oscilan mucho, ¿no? Adorno, claramente, pues cae del lado hegeliano, también porque en ese momento yo creo que Hegel, en el periodo de entreguerras, fue una ayuda muy grande para tratar de superar las limitaciones políticas, sobre todo, ¿no?, del positivismo, del marxismo positivista, que yo creo que hizo grandes aportaciones, pero que tenía limitaciones para entender qué demonios había pasado en Rusia, sobre todo, ¿no?, y por qué eso había pasado en Rusia y no en Inglaterra. Entonces yo creo que toda la tradición marxista, tú lo señalas de mi libro, ¿no?, estamos siempre en esa tensión. Yo diría que no es solo la tradición marxista, o sea, yo creo que en general todas las buenas ciencias sociales, la buena ciencia social siempre está en esa tensión entre cuantitofrenia y estudios cualitativos más impresionistas, siempre estamos ahí. ¿Por qué estamos ahí? Bueno, pues porque esto es bonito. Hay una idea de dialéctica que no es la de Hegel, está muy olvidada en la tradición filosófica y epistemológica, es la de Aristóteles. La idea de dialéctica de Aristóteles, que la contraponía a la idea de dialéctica de Platón. Platón entendía un poco la dialéctica como máthesis universalis, como una gran ciencia filosófica que estaba por encima de los saberes empíricos fragmentarios. Y Aristóteles, y este es su gran punto de ruptura con Platón, dice, bueno, eso es imposible. Eso es imposible. O sea, no vamos a pensar más y mejor que los científicos sobre sus campos de estudio particulares. O sea, no hay una ciencia filosófica de la biología mejor que la de los biólogos. Eso no puede pasar. Lo que sí existe es una dialéctica, una ciencia dialéctica, un saber, un conocimiento, mejor que ciencia, capaz de pensar sobre todo tipo de temas, no delimitados a un género específico, ¿no?, allí donde no tenemos una ciencia estricta para desarrollar conocimientos, ¿no?, matematizables sobre ese tema. Que es un poco lo que hacemos en ciencias sociales, ¿no? Pero dicen, bueno, y eso es lo que hacemos en política, lo que hacemos también en nuestra vida cotidiana, lo que hacemos en retórica, ¿no? Él no conocía las ciencias sociales propiamente dichas, pero yo siempre digo, eso es lo que hacemos en ciencias sociales, ¿no? Reflexionar con un grado de precisión mayor, con un grado de sí, también de honestidad y metodologías más rigurosas que en nuestra vida cotidiana, pero sin que haya una clara frontera respecto a eso, ¿no? Y creo que muchas veces llamamos dialéctica a ese tipo de discursos, no tanto a una lógica heredera de Hegel, que trata de hacer una ciencia estricta por encima de las ciencias empíricas, sino a un tipo de metodología que es muy frecuente en filosofía, pero que también es súper frecuente en historia, es súper frecuente en sociología y en politología, porque sin eso no pueden avanzar, no podemos avanzar, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, pues con un discurso, eso, no exactamente científico en el sentido positivista, tampoco con la vaguedad ideológica, ¿no?, mitopoética de nuestros discursos cotidianos, pero que, bueno, pues tiene esos ámbitos de indefinición, ¿no? Y eso es un poco a lo que llamo praxeología, a esa especie de punto medio en el que nos movemos, donde somos capaces de avanzar, reconocer el error y el acierto, ¿no?, pero no hacer eso que los biólogos físicos llaman ciencia, ¿vale? O sea, lo entiendo, o sea, entiendo el punto de partida y hasta cierto punto, por supuesto, es razonable. O sea, a mí me ha tocado impartir algún año como profesor precario. Yo siempre planteo que me quieren convertir en el hombre nuevo decimonónico, ¿no? Porque acabo dando todas las asignaturas. Como no tengo ninguna capacidad de elección, acabo dando métodos y técnicas de investigación o, en este caso, fundamentos del conocimiento científico, ¿no? Que me tocaba explicar con los compañeros de filosofía de qué va esto de las ciencias sociales y si son o no ciencias. Y que evidentemente ese debate está, ¿no? Y planteas cosas que estaban ahí, ¿no? Hace tiempo tuve un invitado también en el canal, creo que le conocerás, Guillermo Rendueles, que planteaba justamente que la psicología compartía elementos con las ciencias sociales y señalaba justo más o menos los mismos que planteaban, ¿no? Citamos autores más tradicionales, ¿no? Esa idea de la caducidad
de los artículos como si fuera un coche, que se pone a veces, ¿no? Que los coches hay que cambiarlos cada 5 o 6 años, pues los artículos cada 5 o 6 años quedarían obsoletos y nosotros seguimos citando cosas del siglo XIX, ¿no? Y anteriores, ha dicho Aristóteles y demás, ¿no? Claro, puedo estar de acuerdo en que evidentemente son ámbitos de conocimiento distintos y hay vectores claramente diferentes, ¿no? En nuestro caso abordamos cuestiones inherentemente políticas. Yo les digo a mis estudiantes siempre es que nadie daría su vida por lo que es una mitocondria. Pero por definir qué es un enfermo, a lo mejor sí. O por definir lo que es trabajo, a lo mejor sí. Y nosotros usamos la palabra trabajo tan alegremente en el día a día. Y sin embargo, si queremos ser rigurosos, veremos que simplemente en la definición de un concepto tan básico, de hecho de todos los conceptos importantes, nos vamos a encontrar un conflicto político. Entonces no podemos sacar la política ni siquiera de los primeros puntos de partida. Eso yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pero en el planteamiento que dice, yo veo como dos vectores que a mí me resultan problemáticos. Yo te los comento así rápidamente, ¿no? El primero, yo lo experimenté cuando empecé, duré muy poco, en el programa de doctorado de la Complutense. Llegué allí y un compañero, la verdad que no sabría ni ponerle cara a día de hoy, comentó, no, es que estamos aquí haciendo ciencia, pero la ciencia en realidad no es más que una religión más. Y para mi sorpresa, el resto de la clase lo miró y asentía. Y el profesor, que venía del área de antropología, medio que, estamos de acuerdo, y claro, yo me quedé como un pulpo en un garaje, ¿no? Diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? No porque no pueda compartir alguna de la dimensión del planteamiento expresado así crítico, ¿no? Sino porque me parece un error político mayúsculo, ¿no? O sea, ya más allá de que creo que es mentira, que tú mismo lo planteas, ¿no? Que explicamos las cosas de manera más rigurosa y que hay opiniones que sí son eminentemente falsas, ¿no? En el conocimiento cotidiano. Creo que es un error muy grave que mientras que otros ámbitos de conocimiento, no solo la psicología que mencionaba antes, sino la economía o el derecho, se positivizan cada vez más son una ciencia, cada vez más se reivindican científicamente, incluso, yo que sé, el caso de Gary Becker, que seguro lo conoces bien, tipo explicaba el matrimonio, de todo en base a ecuaciones matematizadas por la dotación diferencial de capital, o sea, un disparate, pero un disparate que, bueno, disparate muy razonable por otra parte, pero que visto de manera crítica, aquello choca y roza por un montón de lugares, ¿no? Entonces me daba la impresión de que estábamos... Tú decías en tu anterior libro, regalando, me entendí, ¿no? La naturaleza humana al enemigo, ¿no? Porque si no damos la batalla por la naturaleza humana, parece que somos seres inherentemente egoístas. Me da la sensación de que podemos acabar haciendo lo mismo con la ciencia, ¿no? Podemos acabar diciendo, bueno, mientras que el enemigo dice, yo tengo la verdad objetiva, tú dices, no, pero si lo que hacemos son más o menos recetas de cocina. Claro, sí, yo me sentiría muy mal, ¿no? Diciendo, bueno, o sea, claro, ahora tengo que convencer al auditorio de que en realidad el otro hace lo mismo que yo, cuando encima aporta argumentos más o menos de calado. Ese es un vector de crítica. Muy rápidamente el otro vector que me parece como problemático es que realmente hay una cuestión de las explicaciones, si quieres llamámosle funcionalistas, que tienen una potencia importante. Y te pongo un ejemplo, en tu libro yo te lo decía, que como que veía un cierto... Porque hay momentos en los que sí identifico, a lo mejor no funcionales, ¿vale? No quiero detenernos ahí. Pero sí que hay explicaciones más generalistas, más estructurales, de las que inicialmente me generas la sospecha de que hay que sospechar siempre de eso y luego medio que participas de ella. Y te traigo un ejemplo que no está en tu libro, o creo que no, pero que creo que vamos a compartir, porque además es una autora que de marxista no tiene mucho, que es Naomi Klein y la doctrina del shock. Plantea en el libro, para quien no lo haya leído, un libro fantástico, que además tiene un documental muy bueno, que el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo aprovecha o surca o surfea, no sé cómo queramos decirlo, catástrofes que destruyen la comunidad humana para reconstruir a partir de un nuevo orden económico neoliberal, ¿no? A mí me parece que lo interesante de ese libro no es mira qué pillo el neoliberalismo que aprovecha esos momentos, sino es la conexión estructural entre los desastres y el neoliberalismo. Y esas conexiones estructurales que yo creo que tú también trazas con el neoliberalismo parece que despiertan la sospecha cuando hablamos del modo de producción capitalista. Las fuerzas telúricas del capital las descartamos, pero cuando hablamos de las grandes dinámicas neoliberales, ahí sí entramos como explicación, ¿no? Entonces, claro, me parecía interesante aportar estos elementos. He hablado un montón, no sé qué me quieras comentar. No, es súper interesante y me siento súper interpelado, ¿no? Respecto a lo primero, además, es que me siento muy reconocido porque me ha pasado varias veces. Yo estudié también en la Complutense, en la época más dura del heideggerianismo madrileño, ¿no? que era una cosa realmente de un anticientifismo delirante, ¿no? Me pasó, de hecho,
momentos de incomprensión alucinantes, que recuerdo una conferencia, ¿no?, de alguien que estaba elogiando la ciencia supuestamente y tal, de una forma como muy vehemente, los conocimientos científicos puramente matizables y tal, y yo estaba sintiendo entusiasmado y no me di cuenta que era irónico. Estuve 10 minutos hablando y era completamente irónico. Y yo estaba, sí, pues se está pasando un poco y tal, ¿no? Porque bueno, me sentía muy mal a gusto en ese ambiente que yo creo, para empezar, es poco serio, ¿no? O sea, es poco serio. Es decir, la ciencia es una religión, es poco serio con la ciencia y es poco serio con la religión. Es no entender la ciencia y es no entender la religión, es no entender nada, absolutamente nada, ¿no? Y es desde luego no entender qué hay o qué puede haber de ideológico en la ciencia, porque si todo es religión, pues ya, ¿para qué vamos a desgajar lo que de ideológico puede haber en la biología o lo que de ideológico puede haber en la medicina, ¿no? Si es una religión y la matemática es una religión y la física es una religión, pues ¿para qué voy a dedicar tiempo, ¿no?, a analizar cuidadosamente aquellos elementos de crítica que sí pueden ser más fructíferos, ¿no? Claro, ¿puede pasar eso con mi planteamiento respecto a las ciencias sociales? Sí, puede pasar, ¿no? Pero mi experiencia con las ciencias sociales es un poco la contraria, ¿no? Quiere decir que yo he dado muchas veces introducción a la sociología, fundamentos de sociología. Entonces, tú sabes, ¿no?, en esos cursos introductorios tú a los estudiantes le vendes un poco la moto de que ahí se da ciencia, de que van a aprender, de que nosotros les enseñamos cosas que no saben, la ruptura con el conocimiento cotidiano y tal. Y en parte es verdad. ¿No? Y pasa lo mismo en introducción a la psicología y introducción a la economía. Y en parte es verdad, y yo siempre les pongo ejemplos, ¿no?, de cosas que intuitivamente parecen evidentes, tú luego escarbas un poco con 4 estadísticas y es todo lo contrario. O sea, en parte es verdad. Pero también pasan cosas como que, claro, en primero estudian eso, pero luego cuando se empiezan a estudiar, pues por ejemplo, desigualdad, lo que descubren, las clases sociales, lo que descubren es que hay 50 escuelas de gente muy lista toda ella, diciendo cosas razonables, contradictorias entre sí, ¿no? Entonces yo, claro, eso yo creo que hay cierta, bueno, puede ser un trayecto pedagógico razonable y a lo mejor hay que pasar por ahí, es un rito de paso que hay que convivir, ¿no? Pero un poco yo quería compatibilizar ambas cosas, ¿no? La defensa del conocimiento en ciencias sociales y que es conocimiento real y no es imaginario y no es una religión y no es ideología, con una mirada honesta sobre cómo son las ciencias sociales y cómo son ciencias polémicas, donde esas discusiones entre metodologías diversas, escuelas diversas y tal, pues tenemos que aprender a convivir con ellas. Tomando posición, además, ¿no? Porque no basta con tener una mirada ecuánime donde dices, bueno, me quedo. La cosa no funciona así, uno no puede trabajar así, uno tiene que tomar posición, tiene que tomar partido, por una escuela o por otra, por una metodología o por otra, ¿no? Y además a veces de forma muy vehemente. Entonces yo, un poco con esa idea, ¿no?, de las recetas de cocina, somos como traductores, intentaba tirar por ahí. O sea, uno cuando hace una traducción tiene que tomar partido, tiene que elegir una versión u otra, y a veces son discusiones, por cierto, también muy vehementes, entre los traductores, con los editores, etc. Y toma partido por una razón, no puede tomarlo, no tira los dados, ¿no? Defiende su decisión, la defiende con argumentos racionales, ¿no? Entonces yo creo que las ciencias sociales son una evolución de esa lógica, o comparten esa lógica, con muchos más datos empíricos, con discusiones metodológicas increíblemente refinadas, con discusiones teóricas que compiten con la filosofía, ¿no?, en erudición y refinamiento también. Pero que en el fondo comparten esa tensión que implica tener que convivir con distintas escuelas posibles, distintas versiones posibles, distintas... y yo creo que eso, que es muy inquietante para los estudiantes y les desanima mucho, para mucha gente. Esto me pasó hasta en el Congreso, en la Asamblea de Madrid, que me llevaron a intervenir en una comisión, ¿no? Y yo les decía, joder, era sobre Internet, redes sociales y juventud, ¿no? Y había intervenido un montón de gente súper alarmista, enseñándoles estudios y tal. Y decían, bueno, sí, esos estudios están ahí. Y yo les enseñaba a otros, de gente también muy lista, que decían exactamente lo contrario. Y recuerdo que un diputado me decía un poco desesperado, bueno, usted no dice esto, y yo me decía, ¿con qué nos quedamos? Y yo decía, pues mire, yo recomiendo, si no son ustedes expertos en esto, mirar a ver si hay algún metaestudio, ¿no?, de alguien sensato, incluso de una institución como la UNESCO, como la OMS, que haya examinado miles y miles de estudios y tenga una visión de conjunto. Porque desde luego lo del cherry picking funciona por todos los lados, ¿no? Porque vas a tener 100 estudios muy buenos de lo que quieras.
Y si no eres experto en eso, pues mucho mejor intentar esperar un poco, ¿no? Y tener un poco de prudencia y no dejarte llevar por el primer experto que aparezca por ahí con sus 100 estudios en tono muy vehemente y tal. Y yo creo que dar una visión honesta de cómo funcionan las ciencias sociales a estudiantes y tal, yo creo que también para mí era importante, porque claro, esto para mí biográficamente también fue una cierta decepción. Respecto a las explicaciones funcionales, tienes toda la razón. Yo creo que, joder, eso tiene mucho que ver con mi forma de escribir. San López, en la presentación de mi anterior libro, dijo que era un libro demasiado ecuánime, y no lo dijo como un elogio. Y esa es una cosa que me pasa mucho, ¿no? O sea, me cuesta mucho tomar partido inmediatamente por algo, tal. O sea, yo en realidad estoy defendiendo las explicaciones funcionales. Esto es algo que yo creo que mucha gente no... aunque parezca lo contrario, o sea, pero yo estoy defendiendo las explicaciones funcionales. O sea, yo estoy en contra de Elster. O sea, Elster acaba a muerte las explicaciones teleológicas y funcionales. Y yo estoy con Cohen. Lo que pasa que a mí me parece que Cohen es demasiado optimista. Y precisamente por ser demasiado optimista, cuando se da cuenta, no en su primer libro, sino en el segundo, de que eso no acaba de funcionar, pues tira prácticamente todo el marxismo por la borda, o toda la teoría de la historia de Marx por la borda. Y dice, bueno, como esto no me funciona, las explicaciones funcionales, como yo las he defendido, fuera con todo. No, yo sí creo que las explicaciones funcionales son imprescindibles. O sea, es que sin algo así, como un punto de especulación, como un punto de... es que esto encaja, ¿no? O sea, es que no, es imposible razonar en política y en ciencias sociales, es imposible. Lo que yo intento, joder, a lo mejor con un grado excesivo, ¿no? Ya de obsesión, porque llevo con esto 20 años, es un poco tratar de evitar que eso desemboque en conspiranoia y pensamiento especulativo. Eso es un poco lo que intento. Intento formalizar esa precaución frente a la conspiranoia y el pensamiento especulativo de una forma, pues no sé, a lo mejor demasiado, no sé cómo llamarlo, tiquismiquis, ¿no? Estuve a punto de intentar titular el libro Marxismo repugnante, o repugnante en asturiano significa como tiquismiquis, ¿no? Y sí, a lo mejor me pasa, ¿no? Pero yo, lo mío en realidad es una defensa, ¿eh? O sea. No, está bien que lo aclares y yo me reconozco mucho de lo que dices. Mira, yo en mi facultad, lógicamente, creo que soy bastante antipositivista para lo que es el canon, ¿no? El canon de mi facultad es que, bueno, hay gente que forma parte de los, digamos, de los popes de mi facultad, por ejemplo, Elster, pero no el Elster del marxismo académico, sino el Elster que dijo, bueno, el sustantivo marxismo no me interesa tanto, me quedo con el adjetivo académico y plantea todo esto de los mecanismos, que a mí me parece hasta cierto punto incluso un retroceso, porque justo la idea del mecanismo para mí rompe con esa visión orgánica que el marxismo aportaba, ¿no? Y vuelve un poco a lo mecánico, que ya teníamos la palabra mediación para decir eso, ¿no? O sea, la noción que luego Elster plantea, yo creo que ya estaba presente y que no es para tanto, ¿no? Y claro, pasa mucho lo que tú dices del cherry picking, que hasta cierto punto hay que vindicar a veces el sentido común, ¿no? Tengo un profesor en mi universidad, se llama Enrique Martín Criado, es un tipo fantástico, una persona que trabaja muy seriamente los datos, él viene de la escuela cualitativista de Madrid, pero en algún momento rompió con aquello, y él dice, bueno, a los estudiantes lo que más les gusta son los conocimientos que no comparte con su familia y allegados. Porque para pensar lo mismo que piensan en mi casa, no vengo aquí. Entonces, hay un cherry picking estructural de aquellos razonamientos que contradicen el sentido común. Mientras que aquellos razonamientos que reafirman el sentido común no parecen tan interesantes, ¿no? Y hasta cierto punto es necesario contravenirlo, ¿no? A veces yo creo que por eso en la facultad de sociología intento siempre pues decir, oye, cuidado, vamos a ver que reafirmar el sentido común es un avance respecto del sentido común, en realidad. Claro, exactamente. Exacto. Y el otro día, sin embargo, me fui a la facultad de filosofía y me sentí un positivista acérrimo, ¿no? Porque estábamos en un interesantísimo seminario sobre Wilhelm Reich y el libro que tiene sobre el fascismo y el psicoanálisis. Y claro, yo ahí les planteaba, oye, cuidado con lo sugerente. Una explicación sugerente es muy tramposa. Y el ejemplo de Reich es clarísimo. O sea, Reich plantea, la familia autoritaria es la fábrica del fascismo. O sea, el niño vive en la familia autoritaria, sale de la familia autoritaria y encuentra al padre en el partido fascista. Lo curioso es que Horkheimer, tiempo después, dijo exactamente lo contrario. Claro, tipo planteaba, no, es que si la caída de la familia, cuando se derrumba la familia, no encuentras el padre y buscas el padre fuera y está el partido fascista. Cuando una explicación
causal funciona en ambas direcciones, no suele ser una buena explicación causal. Que eso es una cosa que yo creo que es importante, ¿no? O sea, que en ese sentido también te lo cuento, porque creo que en algún sentido hay muchos puntos de confluencia y no quiero plantear que... O sea, yo creo que el libro, y como lo planteas en el libro, se entiende bien, pero es verdad que a veces hay un ataque muy incisivo a algunos puntos, en los que además yo medio me reconozco, porque yo vengo un poco de esa tradición más funcionalista del marxismo, no funcionalista la palabra, pero para entendernos, ¿no? Explicaciones generales, dialécticas, etcétera. Y sin embargo a veces sí que es razonable, por eso he recomendado mucho tu obra, porque te cuestiona eso, ¿no? Dice, oye, cuidado cuando planteas una explicación, que como digo, para mí el adjetivo es sugerente. Una explicación sugerente puede ser un buen punto de partida, pero cuidado con quedarnos inmediatamente con ella. Y ahí el psicoanálisis y otras muchas disciplinas ofrecen explicaciones muy sugerentes, pero que en un momento dado todo eso hay que plasmarlo, hay que llevarlo a la explicación empírica, hay que discutirlo, hay que ver si los datos o no lo confirman, porque si no estás haciendo una especie de planteamiento que además te aleja, porque si juntamos esto con lo anterior resulta que son explicaciones, lo que a ti te convence son explicaciones sugerentes que contradicen lo que piensa todo el mundo. O sea, estamos fabricando extraterrestres. Total. Mira, me ha hecho gracia, por cierto, es que me ha hecho gracia esa cita de Horkheimer, porque sabes que influyó muchísimo esa reflexión de Horkheimer luego en Last y en toda su reflexión en torno a la familia, ¿no? Desde posiciones bastante reaccionarias, pero también, ¿no? Sugerentes, y citaba obsesivamente esa reflexión de Horkheimer sobre el derrumbe de la familia, ¿no? Y lo mismo con Elster, que yo coincido. De hecho, yo tengo la sensación de que Elster en sus últimos años ha repensado mucho toda esa época suya de los mecanismos tan psicologicista, toda esa aproximación a la psicología cognitiva como el gran futuro de las ciencias sociales y la reducción, ¿no?, a microfundamentos. Yo creo que le ha dado una vuelta y yo creo que ha vuelto un poco también a sus orígenes, ¿no?, cercano a Aron y tal, y una visión, yo creo, más holística de las ciencias sociales, ¿no?, y con más puntos de diálogo con el marxismo, pero también con la historiografía tradicional. Y lo que comentas, yo creo que tenemos trayectorias, sospecho, un poco parecidas, porque a mí me ha pasado mucho eso que dices tú, ¿no?, que en las facultades yo empecé filosofía, pero luego toda mi carrera académica ha sido en sociología y bueno, pues me tuve que un poco reciclar y aprender a hacer investigación empírica y tal. Y muchas veces me siento como la voz, ¿no?, filosófico-especulativa en la facultad de sociología. Dígame, cuando voy a la facultad de filosofía me siento positivista terminal, ¿no? Y un poco también yo creo que eso es lo que me ha pasado y que mi preocupación tal vez excesiva respecto, ¿no?, a ese tipo de explicaciones funcionales, lo sugerente, lo que encaja y tal, tiene que ver con cierta pereza intelectual. Pereza es injusto, ¿no?, porque hay gente que trabaja mucho, lee muchísimo, cierta pereza empírica, por así decirlo, ¿no? Eso que mencionabas tú ahora mismo, creer que por haber leído, por ejemplo, ¿no?, pues si haberte dedicado miles y miles de horas a leer, pues, teorías sobre las clases sociales, tienes inmediatamente algo que decir sobre, bueno, cómo es el estado de la desigualdad en España. O peor todavía, que puedes despreciar, ¿no?, los estudios empíricos sobre la desigualdad en España. Esto a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, me ha pasado realmente así. O sea, gente que ha leído muchísimo, ¿no?, a toda la tradición marxista o weberiana, la que sea, sobre clases sociales, cómo funciona y tal, creen que no hace falta leerte, yo qué sé, el informe FOESA sobre exclusión y desigualdad en España, donde, ¿no?, tiene una minuciosidad empírica descomunal. Ese tipo de pereza, que insisto, no es pereza intelectual, eso es injusto, pero sí hay cierta pereza empírica, es un poco la que a mí, joder, un poco a lo mejor me ha empujado a ser excesivamente crítico con ese tipo de explicaciones o argumentos que efectivamente, como tú bien me señalabas, ¿no?, yo mismo manejo. O sea, cuando hablo de Gramsci, cuando hablo de Polanyi, es que manejo, por supuesto, ese tipo de explicaciones porque son inevitables en nuestro razonamiento cotidiano y en nuestro relacionamiento más técnico. Y la cuestión, yo creo que es un poco cómo limitarlas, ¿no?, cómo establecer algún tipo de metodología o precaución epistemológica para tratar de evitar esos usos más especulativos. Sí, yo creo que
el texto, porque además me parece, o sea, el trato que le das a la noción de intelectual orgánico que está en Gramsci es que es muy bueno. O sea, yo precisamente yo nunca me he entendido con Gramsci, me he metido mucho con Gramsci en general, de hecho casi demasiado, también porque mis estudiantes más progresistas suelen ser muy gramscianos y yo suelo descalificarle, ¿no? Como un pensador de aforismos, como es una especie de Paulo Coelho de la izquierda, dicho en algún momento, pero son frases que podrías poner en una taza, ¿no? O sea, cuando lo muerto no acaba, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba, o sea, son como aforismos interesantes, pero que Gramsci a veces me ha parecido que no que se quedaba ahí Gramsci, sino que se quedaba ahí mucha lectura de Gramsci. Por desgracia, con Rosa Luxemburgo ha pasado eso. Me parece una autora a la que se ha despreciado un montón. Su libro sobre la acumulación del capital es una maravilla, que da igual porque como es mujer interesan las 4 frases que ha dicho, que son pegadizas, que podemos poner en una camiseta, más allá de todo lo demás, ¿no? Sin embargo, la lectura de ese epígrafe, con Polanyi tengo más diferencias, prefiero no meterme tanto ahí, pero con la lectura que planteas de Gramsci sí que me interesa mucho, porque es una lectura justamente... alguna vez te escuché que Gramsci era un autor bastante idealista, cosa que comparto, y sin embargo la lectura que haces de la noción de intelectual me parece ciertamente materialista. Estás planteando que un intelectual no es bueno, no es el profesor universitario. De hecho, Ford creo que es la figura que planteas como intelectual. Yo creo que esa es la clave, ¿no? También, y esa es una lectura súper materialista, y por eso decía yo, joder, de repente me encuentro aquí una lectura de Gramsci casi estructural, funcional, más amplia, de gran recorrido del pensamiento, y hace un momento me estaba diciendo que esto no vale, ¿no? Pero bueno, más allá de esa página, sí que te agradezco bastante esa relectura que yo no conocía, a lo mejor está medio asentada, yo no la ubicaba, tampoco soy un experto en Gramsci, pero sí que me resultaba sugerente por esa capacidad de encarar las mediaciones sociales a la hora de convertir esta estructura ideológica que a veces de la mano de Althusser nos ha llevado a la pereza, ¿no? O sea, Althusser efectivamente es un autor que ha llevado muchos intelectuales progresistas a una cierta pereza intelectual, porque como yo ya conozco las estructuras del capitalismo, ¿para qué mancharme las manos haciendo cosas muy complicadas y muy aburridas como tablas de contingencia o lo que fuera, ¿no? Y creo que eso es un estigma que pesa sobre Althusser y sobre toda la tradición. Y de hecho, otro autor que trata justamente es Althusser, que me parece que le trata bien, porque Althusser ha sido muy despreciado. Y en realidad a mí me da mucha pena en el fondo, no solo porque tiene una trayectoria vital muy compleja, muy contradictoria y que no merece la pena tampoco detenernos en ella, ya es muy conocida, sino porque todo el tiempo Althusser, yo le preguntaba, creo que fue con Bryce, pero no estoy seguro, que me decía, no, es que la tradición althusseriana es la tradición estructuralista, es la tradición determinista, es la tradición economicista, y yo cuando leo Althusser lo que encuentro es una persona complejada tratando de salir de ese adjetivo de todos los medios, o sea, toda la noción de acción recíproca entre bases y superestructuras, sobre determinación. Todos sus aportes sustanciales es una manera de huir de ese San Benito del economicismo, y sin embargo, por desgracia, ha trascendido como una especie de, por lo menos en los círculos militantes, no tanto académicos, como una suerte de estructuralista determinista, ¿no? Y tu libro en ese sentido es muy o sea, creo que trata bien y devuelve un poco los puntos sobre las IES en esta figura, así como en la de Gramsci, por ejemplo. Sí, respecto a Althusser empiezo por ahí. Sí, he intentado hacer una lectura ecuánime. Althusser es un autor al que leí muchísimo en su momento, luego tuve una etapa como de reacción, ¿no? De desencanto y de hartazgo. Intenté hacer una lectura ecuánime, pero bueno, Pepe Moreno Pestaña ya me ha dicho que no es suficientemente ecuánime, y tiene razón, porque realmente sí que me centro sobre todo en su periodo más estructuralista, de parar el capital, y toda su última etapa, donde hay cada vez más intérpretes, ¿no? Que reivindican esos textos que seguramente no he trabajado lo suficiente o que no he recuperado lo suficiente en mi lectura. Bueno, pues reivindican una lectura diferente de Althusser, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco que aún así, ¿no? Que señales que mi lectura es ecuánime, te lo agradezco mucho. Respecto a Gramsci, que sí, a mí Gramsci, digamos, yo creo que una de sus grandes aportaciones es precisamente ayudarnos a entender el trabajo intelectual, en qué consiste el trabajo ideológico de una forma mucho más compleja a como ha entendido muchas veces la
la tradición del marxismo occidental, más que nada porque está completamente dominada por gente como nosotros, profesores de universidad o novelistas y poetas, ¿no? Y un poco lo que diría Gramsci es seguramente que la obra intelectual más importante de nuestro tiempo es, yo qué sé, el DSM-4, ¿no? El Manual Diagnóstico Psiquiátrico. Esa es la obra intelectual más importante y no un cuadro, un poema, una canción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una obra efectivamente intelectual, pero que tiene una influencia en nuestra vida cotidiana, en la organización de la sociedad infinita, ¿no? Y le interesaría seguramente mucho más la publicidad que algún tratado, desde ese punto de vista de qué es la intelectualidad, ¿no? Y eso yo creo que lo vio de forma muy, muy temprana, porque además él escribía desde Italia, ¿no? Que era un país rural, atrasado, con solo unos pocos centros industrializados, lo cual hace que tenga más mérito todavía. Y así como yo intenté hacer una revisión positiva, por ejemplo, de Althusser, con Gramsci también intenté plantear un punto crítico, ¿no? Porque efectivamente yo creo que venimos de un ciclo muy gramsciano, muy gramsciano, con sus mediaciones, ¿no? También en la CLAU o en quien sea. Y yo creo que eso, bueno, pues es un ciclo que yo creo que a veces ha tomado de Gramsci lo que le interesaba y es completamente legítimo, y se ha olvidado otro Gramsci igual un poco más antipático o igual un poco más complicado de recuperar desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Y en ese sentido señalaba que la idea de intelectual orgánico está muy vinculada a una cierta meritocracia de izquierdas que estuvo muy presente en el periodo de entreguerras, no solo entre Gramsci, no solo en Gramsci, también en el socialismo inglés, por ejemplo, ¿no? Los WEF eran partidarios de la meritocracia de izquierdas y en general élites de izquierdas que pudieran competir con las élites de derechas, completamente entregados a esa idea, ¿no? Y yo creo que Gramsci, insisto, como muchísima gente en ese momento, porque es un momento de crisis de la democracia, de crisis de la idea de democracia, que al final es la que ha traído el fascismo al poder, ¿no? O sea, que es comprensible, ¿no? También ese cierto resquemor con los procedimientos de las democracias burguesas formales. Yo creo que está muy presente en la propuesta de Gramsci en torno al intelectual orgánico, ¿no? que tiene que ver con que las estructuras del proletariado sean capaces de filtrar y cribar, ¿no? De alguna forma, élites intelectuales que puedan operar en distintas intelectuales activas, ¿no? Que puedan operar en distintas instancias de la sociedad de su tiempo, ¿no? La magistratura, ingenieros, etcétera, periodistas, abogados, lo que sea, ¿no? Y eso es una herencia, yo creo que digna de discutir, para mí muy problemática política y éticamente, muy problemática, pero digna de discutir y que yo creo que no hay que enterrar, ¿no? Sino que hay que ver también, bueno, pues qué puntos puede tener razonables, pero seguramente algún punto razonable tiene, qué otros puntos son inaceptables, porque bueno, pues tienen que ver con un momento a lo mejor muy autoritario, ¿no? De toda la política occidental, no en particular de la tradición comunista, ni mucho menos. Y me parece importante recuperarlo, ¿no? Yo creo que tanto mi aproximación a Polanyi como a Gramsci es muy elogiosa en cierto sentido, porque son autores que me encantan, pero también crítica finalmente con su propuesta más positiva, ¿no? Yo creo que hay un punto en Gramsci y en Polanyi que dicen, bueno, plantean cosas muy interesantes, pero que al menos hoy yo creo que son muy difíciles de recoger tal cual las plantean. Sí, bueno, me pasó, a veces pasa, no sé, como vamos con Amil, leemos varias cosas a la par, ¿no? Y yo estaba leyendo tu texto al tiempo que, de hecho lo tengo por aquí, no sé si le conocerás a James Scott, el tipo que escribe Los Dominados y el Arte de la Resistencia, bueno, es un... No lo he leído, conozco el libro, sí. Pues lo leí a la vez que tu libro, de hecho este otro no lo he terminado aún, y me pareció interesante, él es un tipo que se enmarca mucho en la... Bueno, se nutre mucho de Thomson y de todo esto, y a mí no me convence, pero de hecho tiene algunos puntos en que critica la teoría de la hegemonía de Gramsci, reivindica hasta cierto punto algunos estudios psicológicos para hacer esa crítica. La verdad que es interesante, se lee bien además y es muy citable, tiene muchos aforismos también. Y me pasó que cuando lo leía a la vez tu comentario sobre Thomson y la polémica de Thomson-Althusser, ¿no? Que creo que sí que era muy justa, ¿no? Y en ese yo no quisiera llevar la contraria a Pepe, pero sí me parece interesante que cuando analicemos a Althusser empecemos a analizar al Althusser que ha influido históricamente.
Podemos pensar, no, Althusser es el verdadero Althusser es el último que escribió lo del materialismo aleatorio y toda esta historia. Puede ser, y a lo mejor si queremos hacerle una justicia personal, a lo mejor... Pero si queremos entender las discusiones en la tradición marxista, son paralela al Capital y la Revolución Teórica. O sea, son lo que se leía cuando uno terminaba de leer a Martha Harnecker. Claro, eso es lo que ha influido en nuestra sí, estoy de acuerdo, totalmente, estoy de acuerdo. Claro, que a veces uno piensa, pues eso, como una especie de justicia poética a un autor en particular. Yo personalmente nunca ni le conocí ni tuve interés, no, pero obviamente no, porque creo que falleció antes de mi nacimiento, pero sí que no se me ha perdido nada en defender a una persona en particular, encima con una biografía tan truculenta. Sí que se me ha perdido que el tipo consiguió que uno de los partidos comunistas más influyentes de Europa estuviera leyendo lo que él escribía en la prensa día a día. Y ese era el Althusser de los aparatos ideológicos del Estado, aunque luego se desdijera. Pasa un poco como con Poulenc, así la medio rectificación al final de su obra y demás, ¿no? Pero sí, a mí me parece interesante la discusión entre el Althusser y Thomson, y la respuesta un poco sui generis de Anderson, la polémica entre Poulenc y Miliband, que también hace referencia a las élites que mencionaba, así que es súper interesante porque ahí se vuelve a poner de relieve esta idea de a lo mejor hay que hacer un estudio sociológico de quiénes son los... y ver cómo engranan, ¿no?, las explicaciones más generales con explicaciones más tempranas, pero que hasta cierto punto, hombre, algo querrá decir que todos nuestros presidentes desde Estados Unidos, ¿no?, vengan de un número muy limitado de universidades. O sea, no podemos despreciar eso solo en pos de la lógica del capital. Sí, la lógica del capital puede ser una explicación, pero por lo menos se expresa de esa manera. Míralo como veas, pero tiene un sentido. Sí. Bueno, te quería ya llevar al final con la cuestión de la ecología con la que cierras el libro, pero no sé si querías comentar algo de esto por cerrar un poco el tema. No, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, que un poco mi respuesta cuando gente que ha estudiado mucho más en serio que yo Althusser no, achacaban a haberme limitado ese periodo, es la que tú has dado, ¿no? Que si quieres, por decirlo un poco en broma con Hegel, que estudia Althusser como figura del espíritu, ¿no? O sea, que Althusser ha influido, que Althusser ha sido discutido, y no tanto una monografía que intenta hacer justicia a Althusser, que ese es el Althusser con el que discute Thomson también. O sea, Thomson lo que le pasa es que ve que todos sus discípulos se están pasando al estructuralismo y se desespera, ¿no? Se desespera, pero totalmente. Sus discípulos más brillantes, además, ¿no? O quien él le hubiese gustado que fueran sus discípulos. Sí. Así que no, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos, con lo de Miliband, absolutamente de acuerdo también. A mí me gustaba, me sigue gustando Poulenc, me gustó su gerente, pero en el debate a mí Miliband me parece deslumbrante. O sea, me parece que dice cosas, ¿no?, como que de pronto te hacen boom en la cabeza. Igual ahora ya no tanto, pero a mí a los 20 y pico años de recuerdo que hizo boom. O sea, este tío tiene mucha razón, tiene muchísima razón. No, eso lo quería añadir, ¿no?, que estoy totalmente de acuerdo con lo que es interesante. Y a ver, vamos, el debate Miliband-Poulenc para mí me parece de los más... O sea, yo siempre he dicho que a mí de la tradición marxista no me ha interesado tanto los planteamientos de uno u otro autor, sino los debates y lo productivo que es, ¿no? Que además tiene una pasión especial esta tradición discutiendo consigo mismo. Y genera un... Y ya cuando hablas del marxismo específicamente argentino, uno no se hace una idea al nivel de violencia simbólica, pero a la vez una violencia atractiva, ¿no? Es como cuando ves lucha libre en la tele, que dices que es desagradable, pero no lo quiero quitar, ¿no? Pues me pasaba un poco eso. Bueno, a bromas aparte, quería terminar, para no extender mucho esto, aunque la verdad que estoy muy a gusto preguntándote o comentándote, dándote la oportunidad de que nos cuentes un poco ese, no sé si lo comentas como epílogo o como ese último capítulo al que le dedicas a la cuestión ecológica, ¿no? Que en algún sentido la idea es que a ti te interesa un marxismo que sea capaz de encarar ese problema, no solo desde el marxismo, porque ya me has planteado muy claramente que imprescindible a lo mejor no es, pero que algo tenemos que poder aportar a eso, ¿no? A mí me parecía, yo, bueno, milito en un partido, y en una de las discusiones es, bueno, la izquierda actual está hiperpoblada. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, uno tiene que pensar cuál es su identidad. Y yo me acuerdo que decía Jaime Aja, un sociólogo cordobés, no sé si le ubica, decía, no, tenemos que ser el partido del trabajo, ¿no? Porque hay mucho, ¿no? Y uno, claro, cuando uno es marxista dice, vale, el debate ecológico es inmenso y no somos biólogos. Yo por lo menos no soy biólogo y tú tampoco, y hay mucha gente, la mayoría no somos biólogos, no comprendemos, no somos ambientólogos, no comprendemos. Entonces, ¿qué puede aportar el marxismo en eso? Y yo creo que esa es la pregunta que medio he entendido de tu texto, y me parece que es la pregunta adecuada. O sea, ¿qué aportamos nosotros? A esta discusión, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que representamos? ¿Cuál es nuestra identidad, si quieres plantearlo así, ¿no? ¿Qué tiene el marxismo que decir de la cuestión ecológica y qué tiene que decir la cuestión ecológica del marxismo? Que a veces es un diálogo que tiene que ir por las dos partes, ¿no? Entonces quería
gustaría que nos comentaras un poco Sí. cuál es tu visión o cómo lo plantearías. Sí, mira, el otro día una amiga estaba en un debate, ¿no?, entre productores y mediadores culturales, donde surgió efectivamente también pues esto de ¿no?, la gran prueba, como dice Jorge Rietzmann, ¿no?, que supone la crisis ecosocial, y se preguntaron inmediatamente, ¿no?, ¿qué podemos aportar los artistas, los productores, los mediadores?, ¿no? Y se inició un debate. Y mi amigo dijo, bueno, pues para empezar, podríamos empezar por callarnos, ¿no?, y dejar de entorpecer la transición ecosocial con películas absurdas, ¿no?, sobre placas solares ¿no?, subiéndonos al carro del retardismo y del colapsismo y de las posiciones más idiotas dentro del ecologismo, ¿no? Para empezar, dejar de molestar. Que yo, y siento decirlo así, o sea, creo que es algo que podría aplicarse también a algunos de nuestros compañeros marxistas, por supuesto no a todos, por supuesto no a todos, hay aportaciones increíbles desde el marxismo, empezando por el primer trabajo de Andrea Mal. Yo creo que cómo volar un oleoducto es deplorable, pero su primer trabajo, el capitalismo fósil, es increíble, es seguramente de las mayores aportaciones al marxismo contemporáneo en los últimos, no sé, 25 o 30 años. Pero esa idea de no molestar, no entorpecer, yo creo que es algo que en general desde la academia deberíamos hacer y desde cualquier tradición política, ¿no? Yo creo, un poco, ¿sabes ese verso de la Internacional, ¿no?, de la lucha final? O sea, yo creo que eso siempre ha tenido un punto retórico, ¿no?, porque nunca era la lucha final, ni nunca, por suerte, lo ha sido. Esta sí lo es, en el sentido de que si fracasamos en la transición ecosocial, pues no va a haber más luchas, tal y como las hemos entendido hasta ahora, ¿no? Habrá otro tipo de luchas con señores de la mafia, apedradas entre los restos de civilización que quede, pero tal y como la ha entendido la tradición política moderna, no va a haber más, ¿no? Entonces yo sí creo que es algo que desde el marxismo tenemos que plantearnos muy en serio, no despreciando el resto de luchas que siguen en marcha y que no se van a parar. La lucha laboral no se va a detener porque tengamos una todavía más importante, ¿no? La lucha feminista no se va a detener porque tengamos otra más importante, pero sí tener muy presente que esta es especial. Igual que lo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Igual que lo fue la Segunda Guerra Mundial, y así lo entendió el marxismo en los años 30, ¿no?, que había algo especial ahí, que tener hornos crematorios a 50 kilómetros de tu casa era un cambio sustantivo respecto a otras luchas políticas que podrían haber sido muy sangrientas, muy importantes, pero que había algo especial ahí, que exigía medidas especiales. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacernos cargo desde el marxismo, tratando también de aprender desde el pasado, ¿no?, y que tenemos que pensar cómo podemos contribuir desde nuestras posiciones a crear, si quieres en términos gramscianos, ¿no?, a crear hegemonías, si quieres en términos políticos, ¿no?, pues grandes coaliciones, un frente populismo, frente popular, si lo quiero decir todavía con un léxico más marcado históricamente, que afronte la crisis climática en primer lugar y, en segundo lugar, y recalco esto de en segundo lugar, que lleve esa transición por aquellos caminos emancipadores que coinciden un poco con nuestra tradición política, ¿no? Pero insisto en esto de en segundo lugar. Y yo creo que el marxismo, no sé si es imprescindible, pero creo que puede ser importante ahí, ¿no? Porque, bueno, es un poco lo que digo en el libro. Yo creo que se están haciendo aportaciones interesantes a la comprensión de la transición ecológica desde lugares políticos muy diversos, pero creo que el liberalismo no es una ideología de batalla, nunca lo ha sido, o sea, es que nunca lo ha sido, ¿no? O sea, tú decías antes, la gente no se mata por una mitocondria, o sea, la gente raramente se ha matado, ¿no?, por defender, a veces sí ha pasado, ¿no?, pero raramente se ha matado por defender el tipo de valores que defiende el liberalismo burgués, ¿no? Eso no quiere decir que esos valores no sean importantes, lo son y muchísimo. O sea, la libertad de prensa es crucial, o sea, la libertad de organización es crucial, ¿no? Pero yo creo que lo formula en unos términos el liberalismo que hace que sea muy difícil, ¿no?, que se convierta en una ideología de batalla. Yo creo que el marxismo está mucho mejor posicionado históricamente, intelectualmente, organizativamente incluso, ¿no?, para impulsar ese tipo de batallas políticas e ideológicas que necesitamos urgentemente. Y creo que no siempre lo está haciendo. Yo creo que el marxismo, precisamente por esa carga tan intelectualista, tan marcada por, ¿no?, tantos años de marxismo occidental anclado en las universidades, se está liando con un ecologismo a veces muy moralizante.
¿no? Que se empeña básicamente en mandar cartas a los Reyes Magos políticas, es decir, lo que debería ser, lo que ojalá fuera, cómo debería ser la transición ecosocial. Bueno, si eso es genial, ¿no? Es como esa gente que desprecia el sindicalismo porque tiene una visión mucho más acabada de cómo deberían ser las relaciones de producción. No, yo también la tengo, pero quien se rompe la cara para conseguir mejoras con la correlación de fuerzas que hay ahora mismo son los sindicalistas, efectivamente, que consiguen, por ejemplo, mejoras del salario mínimo, a veces, sí, modestas, imperfectas y muy desalentadoras, ¿no? Pero por mandar cartas a los Reyes Magos de las relaciones de producción no vas a conseguir esos cambios, ¿no? Entonces yo creo que un poco mi crítica es a ese marxismo moralizante, altamente especulativo, que bueno, pues se conforma con algo. Yo a veces digo, no, a mis hijos juegan mucho al si yo fuera presidente, ¿no? Si yo fuera presidente, habría máquinas de Coca-Cola por la calle gratuitas, ¿no? Pues ¿no? Hay cierto marxismo y cierto ecologismo que juega eso, ¿no? Si yo fuera rey, pues mañana tendríamos relaciones ecofeministas, tal. Bueno, ya sí, genial, yo también. Ahora cuéntame cómo se hace eso. Y cómo se hace eso, además, no como siempre hemos pensado, ¿no? En un plazo histórico ilimitado. Claro, ilimitado si eres profesor universitario y no tienes ninguna prisa porque te cobras un buen sueldo, ¿no? Y te puedes permitir un plazo histórico ilimitado, que eso es otra historia, ¿no? No como lo haces en un plazo histórico ilimitado, sino en 30 años, ¿no? Dime cómo lo haces con la correlación de fuerzas que hay ahora en un plazo históricamente muy, muy, muy acelerado, ¿no? Claro. Y ese es el marxismo que me interesa a mí, ese marxismo realista, capaz de afrontar eso con todas sus contradicciones, con todos sus grises y capaz de proponer una respuesta no solo teórica, sino también organizativa, ¿no? y aportar algo ahí. Y yo creo que sí tenemos mucho que aportar, francamente, tanto el sindicalismo como el marxismo. No, me parece clave. Una cosa que tuve la oportunidad de decir hace tiempo, además desde un escenario así tal, es que no hay nada que denote mayor carácter de clase que el rechazo a la reforma. Sabemos que las reformas no son suficientes, que el proyecto político de la clase obrera, nativa o extranjera, no se logrará en el curso de unos acontecimientos apacibles o pacíficos. Pero también sabemos que tras el frontal y tajante rechazo de la reforma se esconde, y no muy disimuladamente, un privilegio de clase. Por eso hoy, ante la embestida neoliberal, tenemos que decir que no se trata de elegir entre reforma y revolución. Con permiso de Luxemburgo, lo queremos todo. O sea, uno puede decir, estoy en contra del reformismo, y me parece muy bien, es justo y comparto esa posición. Otra cosa es estar en contra de las reformas. Pero cuando uno desprecia la subida del salario mínimo, lo primero que denota es que no lo cobra. Cuando uno no desprecia una posible reducción de la jornada laboral, propuesta que además está en la línea de todo el marxismo hasta el momento, que no ni siquiera, o sea, que es que no está inventando nada, lo primero que denota es que no trabaja esas horas, ¿no? O no trabaja en negro. Entonces, claro, cuando yo creo que lo que planteas va un poco ahí, ¿no? Yo creo que precisamente el marxismo en España ha tenido un corte ecológico fundamental con Sacristán, una figura muy incómoda, que trajo a otras figuras como Wolfgang Haris, ¿no? Que leído hoy puede ser eso, ¿no? Hoy lees a Comunismo sin crecimiento y dices, bueno, vale, fantástico. Eso está. En aquel momento, escrito desde la RDA, a lo mejor quería decir otra cosa. O sea, que también, a lo mejor hay que verlo en su contexto de que, claro, en una sociedad en la que aparentemente o la clase trabajadora tenía la capacidad de dominar, a lo mejor se podía cambiar eso, ¿no? Hoy en día me parece más materialista el planteamiento que haces, ¿no? Vamos a... El Wolfgang Haris está muy bien estas propuestas de comunismo de lujo totalmente automatizado, ¿no? De Bastán y todo esto, muy provocadoras, muy interesantes, muy soñadoras, pero la cosa es acuciante. Y la cosa es acuciante desde todo punto de vista, ¿no? Creo que ahí sí que compartimos mucho, creo que lo que planteas del marxismo es exactamente así, creo que tenemos bastante que aportar en estas discusiones, pero tal vez lo de quién era el tipo positivista que acabó su principal obra diciendo de lo que no se sabe mejor callarse. De Wittgenstein, dice. Wittgenstein, eso es, ¿no? Creo que tal vez sea Wittgenstein, ese último parágrafo de Wittgenstein tenga que ser tatuado en la piel de más de uno, ¿no? Porque a veces los marxistas... O sea, el marxismo es peligroso, ¿no? Yo recuerdo un amigo que es para mí uno de los mejores... Gastón, una persona que ha venido aquí al canal, y para mí uno de estos marxistas... Que tal vez es de los que tú dices que se centra en lo abigarrado, pero yo no he conocido a nadie, no he tenido un contacto tan personal con nadie que sepa tanto de la discusión marxista, ¿no? Que cuando tú le dices, oye, he descubierto este marxista japonés, él te dice, no, sí, pero su mejor es el tercer discípulo, o sea, que ya ha ido y vuelto 4 veces, ¿no? Y me decía, hay gente para la que el marxismo
es como un mono al que le han dado 2 pistolas. Porque el marxismo es muy tendente a generar una falsa sensación de seguridad. Tú consigues una serie de consignas muy simples desde la que crees poder dar lecciones a todos los movimientos sociales y a todo el mundo habido y por haber, ¿no? Porque además hay una serie de cosas de no estás cuestionando el sistema. Son frases muy sencillitas, muy sencillas de aprender, que además parece que estás aportando algo a una discusión, cuando en realidad lo que estás haciendo es enturbiar una discusión. Cuando alguien llega a una asamblea, dice una cosa disruptiva y piensa que ha subvertido la discusión occidental. Y lo primero que tiene que aprender alguien que participa en la acción colectiva es muy difícil que tú en 5 o 6 frases subviertas un debate que lleva un siglo aquí, ¿no? Porque lo que puedas aportar. Pues creo que a veces el marxismo es tramposo en ese sentido también, ¿no? Y también por tirar, que a veces parece que defiende un marxismo como muy ortodoxo, muy tal. Yo creo que no es así, ¿no? Que a veces lo mejor que puede hacer un marxista, como bien dices, es callarse, aprender y ver qué es lo estratégico, porque lo dicen muy bien, ¿no? O sea, siempre tuvieron esa capacidad. No sé si el marxismo, o mejor dicho, el movimiento obrero, siempre supo ver, oye, esta es, y ya en términos de Mao, ¿no? O sea, esta es la contradicción fundamental. O sea, está muy bien lo que tú dices, pero a veces antes que a la Clau, antes que a Lakoff, antes que a todos estos, vamos a leer a Mao, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es la contradicción fundamental y el aspecto fundamental de la contradicción. Pues eso es, y una vez identificado, ¿cómo intervenimos ahí? No cómo quedamos moralmente por encima y dormimos bien esa noche diciendo, ya les he explicado al ecologismo cómo tienen que hacerlo, ahora voy a dar lecciones al feminismo, que mañana voy a la otra asamblea, sino vamos a empezar por estudiar materialistamente, permíteme la expresión, la cuestión, ¿no? Sí, yo un poco también con esa idea de que tiene mucho que ver con lo que acabas de señalar, ¿no? Como si en política lo importante fuera tener razón, en política lo importante es ganar. Y en este caso ganar es simplemente conservar la vida y la civilización occidental frente a una política nihilista, ¿no? Que amenaza con la muerte, básicamente, ¿no? O sea, con la muerte. Entonces, yo creo que esa idea de que lo importante es tener mucha razón, apoyado por una bibliografía muy exuberante, es algo a desterrar de nuestras cabezas y nuestros corazones, porque bueno, no hay herencia política más espantosa. Quería apuntar respecto a lo que decías de ese amigo, que es que a veces parece lo contrario por cosas que digo, que aprecio muchísimo la erudición. De hecho, me preocupa de hecho que la universidad contemporánea yo creo que ha dejado de fomentar ese tipo de figuras imprescindibles, ¿no? Que era el del gran erudito, la gran erudita en Spinoza o en lo que sea, en un aspecto de la pintura flamenca súper específico, ¿no? Eso porque lo premia muy poco la academia contemporánea, ese tipo de figuras. Lo aprecio muchísimo, ¿eh? O sea, yo puedo hacer lo que hago porque hay otros que se dedican y entregan su vida a esa clase de trabajo, ¿no? Como mi amigo César de San Juan, o otra mucha gente, ¿no? Que se sabe de memoria hasta la última línea que se ha escrito de o sobre Marx. O sea, que lo aprecio muchísimo. Sí, y vamos, también eso lo comentaba antes, en este libro se nota ese aprecio. Esa apariencia de citas que quitan carácter ensayístico y le dan carácter académico sí que muestra que conoces esas discusiones, que las has estudiado, que las has trabajado y creo que es clave, ¿no? Que no olvidemos tampoco eso. Bueno, pues con esa cita, o sea, eso que decías de que lo importante en política no es tener razón, lo importante es ganar, me parece que no hay lección más leninista que esa. Terminaríamos. Bueno, lo dicho, César, muchísimas gracias por venir. Si quieres decir algo más, encantado, pero creo que hemos generado un montón de cosas que dan para discutir y por supuesto que la gente lea tu libro y tenga la oportunidad de conocerte y de charlar contigo, porque la verdad que se aprende un montón. Bueno, pues nada más, solo pedir perdón a los posibles lectores por lo aburrido que es este libro y lo académico que ya lo hago en el prólogo. Lo siento mucho, no me ha salido de otra manera este. Y sobre todo darte las gracias, no solo por esta conversación, que igual que la anterior ha sido interesantísima y muy agradable, sino por todo el trabajo que haces en tu canal, que me consta que muchísima gente sigue. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? Igual que antes hablaba de los eruditos, pues agradezco muchísimo que gente como tú haga este trabajo que yo no soy capaz de hacer y que me parece absolutamente esencial. Así que gracias. Pues nada, nos vemos la próxima, César. Un abrazo. Un abrazo. Chao.